no tiene límites. Llegamos a tus oídos en todo momento. Y estés donde estés. Simplemente con un clic. Radio Sónica. Radio Sónica. En Luces y Sombras de nuestra historia, como todos los lunes de 20 a 21 horas, está con nosotros, bueno, como siempre, Pablo Martínez Amec. Falta Marilina, que va a llegar en unos momentos, Marilina Juárez, y se va a incorporar al programa. Y tenemos un invitado especial, que ya lo veníamos anunciando, que es Ricardo Aredes Márquez, que es un compañero, un amigo, que nos va a hablar de un tema muy particular, que es el apagón de Ledesma. Bueno, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Si me permitís, quería rendir homenaje a mi primigenia iniciación política y en la figura de Jorge Weiss, exactamente, camarada de Vanguardia Comunista, mi primera experiencia política, de la mejor gente que conocí en toda la historia de vida política. Mira que estuve en el Partido Intransigente, Frente Grande, Frepaso, Alianza, todo. Esa gente del MUR de Ingeniería, de la línea recta del Centro de Estudiantes de Ingeniería, se fueron a hacer patria a todo el país, ¿no? Y gente maravillosa, y al Colla Condorí también, digamos, como bueno. Yo lo he conocido, como he conocido a varios de allá de Jujuy, grandes militantes de políticos, sociales y de derechos humanos, ¿no? Yo lamentablemente no tuve la oportunidad de conocer porque en la época que yo militaba no estaba en ninguna instancia congresal, viste, del plenario, pero nos pegaron en el 78 un viandazo que nada volvió a ser como había sido entonces, pero la figura de Jorge siempre fue reconocida por mucha gente porque tenía una capacidad de entrega. Era uno de estos rusitos, digamos, que fue a hacer patria, digamos, y fue un iniciador, Nosotros lo recordamos con mucho cariño, con mucha admiración a Jorge Osvaldo Weiss, a Carlitos Patrignani, al Indio Sergei, el Indio, ahí está. Que es la que yo también me acuerdo. Su esposa Dora, ¿no? Que testimonió. Dora, que sigue yendo a las marchas ya Ledesma ahora el jueves 19 de julio, y fueron gente muy especial, ¿no? Que llegaron a ser un sindicalismo distinto al que había. Este muchacho de Mina Aguilar, ¿cómo es que no me sale en este momento? Avelino Bazán. Avelino Bazán, sí, hubo muchos luchadores en Jujuy. Bueno, el caso de Aredes, ¿no? Que ahora te vamos a pedir que nos cuentes un poco. Desde ya rendirle un homenaje a todos ellos. Les mando un saludo también a dos amigos de allá de Jujuy, dos amigos muy queridos. Uno es, son los hermanos Alfaro,
que fueron víctimas de la noche del apagón, 2 hermanos que tenían, no sé, menos de 20 años, eran estudiantes, estaban haciendo su militancia en el Ingenio cuando fueron secuestrados y los torturaban uno en presencia del otro, encapuchados, pero haciéndoles oír las quejas y el dolor de su hermano, ¿no? A cada uno. O a Inés Peña, que es una gran luchadora allá de Jujuy también, aguerrida luchadora por los derechos humanos. Bueno, la verdad que por ser una provincia chica, pero ¿sabés qué? Me parece como que tardíamente llegó, pero era tan profunda el nivel de distancia en la reivindicación, que me parece que como que Jujuy aventajó 100 pasos, digamos, para recuperar su lucha, ¿no? No sé, es una impresión que da desde afuera, ¿no? Yo lo poco que me acuerdo y lo que me contaba Dora Rebecki de Weiss y mi madre sobre todo, que cuando llegaban la gente de izquierda a Ledesma y a la casa de mi padre casualmente, había cierto, bueno, obviamente un respeto entre militantes y referentes sociales como era mi papá. Y sobre todo acordaban ellos 3 temas puntuales en trabajar, porque no había otra manera de acordar para trabajar ante semejante poder económico terrible que se le desma, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, ellos por ahí se salían un poco de las estructuras de sus partidos porque no había otra manera de trabajar, no se acordaban en 3 cosas. No, más puntuales. horizontal, seguramente. Sí. Y eso es importante porque rompió el sectarismo. En las grandes metrópolis siempre tenías variantes de la guerrilla, variantes de los partidos políticos, del clasismo, de un signo competía con el otro. En cambio, como allá era todo para revertir, que me da la impresión es que como que en Jujuy se vino muy de atrás, ¿no? Digamos, el poder de Ledesma es una cosa inconmensurable, todavía hoy lo vemos, ¿no? Yo lo sigo reivindicando a Jorge, a Carlitos, como los más grandes que hubo en el sindicalismo allá en el Jujuy, ¿no? Sobre todo en Ledesma, que hicieron otro sindicalismo. Otro sindicalismo, exactamente. Sí. Bueno, por eso discúlpame, pero quería recordar a mi compañero. Claro, porque vos siempre aprovechás para hacer propaganda política. Porque es un partido que existe su reconversión hoy, pero eso es mucho más, es distinto, con respeto a Sergio Ortiz y demás, pero es distinta lo que teníamos nosotros, digamos, en aquel momento teníamos una mística, y en la figura de Rubén Criscauque, Ernesto Cristina, de Roberto Cristina y de Elías Semán, las 3 figuras cumbres que nos representaban a todos, pero hay una playa de militantes, sobre todo de ingeniería, que vía Tupac, vía el clasismo de la 29 de mayo, o sea, éramos distintos y nos gustaba ser distintos porque queríamos ser esa cosa de los maos, ¿no? De los chinos que siempre tenían esa cosa de la conducta y una cosa. Bueno, ya terminó la autorreivindicación. Terminó la autorreivindicación. Vamos a hablar de estamos bromeando, ¿no? Que es un tema serio, siempre le ponemos un poco de humor. El tema del programa es el siguiente, y lo vamos a ejemplificar en un caso, después en otros programas vamos a tener otros invitados. Yo le había dicho hoy a Seferino Mataboni que se acercara para hablar por la desaparición de su padre en Molinos, Río de la Plata, por la empresa Bungibor. Él tiene su cumpleaños y bueno, no podía venir, así que le mandamos felicidades y lo vamos a tener otro día. Pero en el caso de Jujuy, la situación fue la siguiente, porque tenemos que poner la cuestión en contexto. Hemos cumplido un nuevo aniversario de la muerte del general Perón, y después de la muerte de Perón se precipitan una serie de planes que lo hemos hablado ya muchas veces, que formaban parte de una estrategia que venía ya del Departamento de Estado de Estados Unidos, que había sido asumida por algunos sectores de las Fuerzas Armadas que le respondían, que era dar un paso atrás, retroceder, salir de escena y esperar el momento oportuno para dar un golpe de Estado. El propio Perón lo había advertido esto. Hay varias, sobre todo hay una interesante advertencia que les hace a los jóvenes en una reunión, creo que fue el día, no sé si fue el día 6 de septiembre, una semana antes del derrocamiento de Salvador Allende. Él ya sabía que lo iban a derrocar y les advirtió: va a venir un baño de sangre, tenemos que no ser tontos, no dar lugar a la provocación, porque todo esto conduce a un golpe de Estado, tarde o temprano. Bueno,
lamentablemente, como eran planes que venían de muy lejos, se llevaron a cabo inexorablemente. Pero lo que nunca se habla, o se habla muy poco, solo se empezó a hablar en los últimos años, es de la responsabilidad de las empresas en ese plan criminal que fue el proceso de reorganización militar, ¿no? La última dictadura. Y curiosamente hay un personaje que parecería ser un personaje menor dentro de la clase empresaria argentina, por lo menos no se lo veía de manera destacada, digamos, eran otros los que ponían la cara, que es precisamente Blaquier, la familia Blaquier y los dueños del ingenio Ledesma. Esos, como Bunge y Bor, como otras grandes empresas. Bueno, los colaboradores fueron Rigoló, Siemens, Mercedes-Benz. Algunas empresas extranjeras como Mercedes-Benz y la Ford, otras, bueno, Bunge y Bor también es extranjera porque es un holding de origen holandés, pero en el caso del ingenio Ledesma era una empresa que ya tenía muchos años en el país. Y fueron activos formadores de el caldo de cultivo para ideólogos del golpe de Estado, ¿no? Porque venían manteniendo reuniones en secreto de conspiración mucho antes del golpe. Y en el golpe pasan a tener un rol preponderante, a tal punto que algunos de ellos se dedican a señalar a quién había que secuestrar para sacarse de encima a los que les molestaban, sobre todo en el ámbito de trabajo y en el ámbito gremial, digamos. Y ahí es donde vemos jugar esta situación. Yo esto lo menciono solo a título de prólogo para que él, que ya, digamos, ha hablado 500 veces de este tema, nos haga un panorama para los oyentes de qué fue lo que pasó en Libertador General San Martín, que es la ciudad que está donde tiene sede el famoso ingenio Ledesma, un ingenio productor de azúcar, productor de papel, de distintas producciones relacionadas con la explotación de la caña de azúcar y también diversificado a otras actividades, ¿no? Así que bueno, yo lo que te invito es que le cuentes a la audiencia. Muchos, seguramente los que están más ligados al ámbito de derechos humanos lo saben, pero hay mucha gente el gran público no, que no conoce bien el tema, y menos si no conocen Jujuy, donde la empresa de Ingenio Ledesma, como la de Mina La Aguilar, como de otras grandes empresas, han jugado un rol determinante, ¿no? Porque han tenido tanto poder económico que han constituido verdaderos gobiernos dentro de la provincia, ¿no? Verdaderos gobiernos autónomos dentro de la provincia de Jujuy. Bueno, te cedo la palabra para que nos pongas en autos de qué fue lo que pasó, qué fue la noche del apagón, qué es lo que pasó con Aredes. Yo me voy a remitir un poquito a los 70, la década del 70, cuando en el Libertador General San Martín llegan una serie de visitantes. Cuando llegaban visitantes a la población, no sé por qué hacían visita a las escuelas secundarias y primarias. Yo estaba en la escuela primaria todavía y eran franceses, unos tipos franceses que venían a ver a la gente, que después con el tiempo supimos que eran los que vinieron a formar la policía privada de la empresa Ledesma, que eran asesores franceses que habían participado en la guerra de Argelia. Claro, claro. ¿Cómo es? Asesores en contrainsurgencia. Sí, en espionaje, delación y tortura, sí. Ellos ya se adelantaban a los tiempos, no sé, década del 70, por lo que iba a pasar. El tema de las luchas en Ledesma, bueno, fueron eternas, siempre. Ahí aparece también en la década del 40, 50, la figura del familiar, ¿no? Esa figura mítica que aparece del familiar, que era el encuentro del dueño del ingenio con el diablo, que le decía: para que te salga buena cosecha me tienes que entregar a 3 o 4 indígenas para comérmelo yo. Era como una especie de mito popular. Sí, y esos encuentros se producían en la casa, en la Rosadita de Blaquier, en los subsuelos, donde estaban casualmente los guardaespaldas de Herminio Arrieta o a Enrique Bolman, que eran los dueños anteriores.
y que agarraban siempre al indígena mucho más rebelde, el que no negociaba los papeles y las miserias de sueldo que le pagaban. Entonces lo hacían desaparecer en esa época. El diablo familiar. se llevaba siempre al rebelde. Absolutamente, eso está claro, así es la historia. Y Estamos hablando de los tempranos 70. Estamos hablando de la década Incluso de 40, antes. 40, 50, antes, 60, todo eso, porque la figura mítica de familiar siempre aparece ahí. Vuelve a aparecer el tema de las persecuciones a los obreros, sobre todo en 1974, con grandes detenciones, 75, de obreros, de mujeres de obreros, de estudiantes secundarios, torturados todos. Ahí lo detienen a Jorge Weiss, Carlos Patrignani, a Dora Weiss, a Susana, a la mujer de Calixto Patrignani. Y después, llega el 24 de marzo del 76, que yo veo a mi padre cuando lo suben a las 3:30 de la mañana, en un día así como hoy, medio frío. Me acuerdo mucho que llegaron los militares muy respetuosos a la casa, no fue muy violento, pero le indicaron que lo tenían que acompañar, y él lo suben en una camioneta con el logotipo del ingeniero Ledesma. Se lo avisó mi mamá también. Lo llevan a la municipalidad, donde había gran cantidad de gente detenida. Después lo llevan a Guerrero, al campo de concentración, ya que ya estaba funcionando, en ese mismo día empezaba a funcionar. Tuvo 2 meses ahí, torturado, todo, y después lo legalizan. Eso, a ver, en primer lugar, ¿por qué se la agarraron con tu viejo? Pues yo conozco toda la historia, pero partamos de la base que está escuchando gente que por ahí jamás lo escuchó. Exactamente. Tu viejo era una figura muy importante ahí, porque era un médico, una persona reconocida, sí, había sido autoridad política, padre, había sido intendente de ingeniería. Mi padre llega a Ledesma desde Córdoba, cuando él era médico de una localidad que se llamaba no me acuerdo ahora, Las Peñas, ahí en el norte de Córdoba. Y él va al colegio médico de Córdoba, y entonces ve un pedido de que se solicitaba médico en el ingenio Ledesma, y él, leyendo un poco los informes de estadística, él le sorprende la cantidad de mortalidad infantil que había en épocas de cosecha, ahí donde toda la familia indígena o boliviana o santiagueña trabajaba, todos, desde niños hasta desde la madrugada hasta la noche, ¿sí? Y muy mal, comían poco, no tenían descanso, no tenían agua en condiciones, entonces les producía diarrea a los chicos, y los chicos morían, de 17 chicos diariamente por diarrea estival. 17 chicos, sí. En el verano sería eso. Sí, eso era la estadística. Entonces a él le impresiona eso, se va presenta los antecedentes a Ledesma, lo toman como médico y empieza a trabajar con la gente de las villas de emergencia, sobre todo, que eran la base trabajadora del ingenio, de los surcos, de las cañas, y a salvar vidas. Y ahí entonces la gente ¿Estamos hablando de qué año? Años 58. 58, vale decir que estamos hablando de tiempos Cuando el director del dueño de la empresa Ledesma era el ingeniero Herminio Arrieta. Era no era el padre de Nelly, la señora Nelly Arrieta Blaquer. Y ahí le llaman la atención, porque decían que él hacía mucho gasto a la empresa, que la empresa lo único que le importaba era producir. Nada más. Se va a hacer guita, va. Sí. Que se muera. Acaba de incorporarse Marilina Juárez. A costa de la sangre. Le vamos a hacer un descuento, vamos a descontarle de sus saberes. Bueno. A costa de la sangre. Sí, de los entonces como había mucha él tiene una discusión con con el administrador en ese tiempo del ingeniero Ledesma, Esteban Nino Rivetti, y lo echan en plena zafra, y entonces los obreros paran la zafra, la fábrica. Sí. Entonces tienen que tomarlo de nuevo hasta que finalice la zafra. Una vez finalizada la zafra... O sea, ahí es cuando ya le empiezan a tomar bronca en serio, porque hasta echarlo, más o menos, podía venir bien. Cuando vieron el predicamento de masas, claro, este tipo es peligroso. Que le empiecen a reclamar que le hacen una huelga si no lo vuelven a tomar, ya les empezó a molestar un poco, digamos. No sé si aclararon que el ingenio Ledesma pertenece a la familia. No, estamos Mire, usted llegó tarde, así que no tiene derecho a opinar de lo que ya se habló.
Después, Bueno, finalizada la zafra, ya se va todo el grupo de base de los surcos a sus lugares de orígenes, y él queda desprotegido, entonces ahí aprovechan para echarlo. Él tenía un amigo en el año 50, en principio 59, mi mamá estaba embarazada de mí, ya terminó. Ujú. Enfurecida mi madre porque quería vivir tranquila. Tranquilo, claro. Claro. Y éramos De ya las madres los- recibimos todos los esos reproches. tres- ¿Qué le los metes tres- en la militancia? Sí, nene? los tres hermanos y yo que estaba en la Volvemos panza ahí. a lo personal, no, Pablo, por favor. Y mi padre tenía un amigo que era el ministro de Salud de Jujuy, y le dice: Luis, vos no te vayas de la provincia, porque el que salía mal de Ledesma tenía que irse de la provincia de Jujuy. Esa era siempre fue la historia así. Y le dan un cargo de director del hospital en Tilcara, donde lugar donde nací yo ahí. En Tilcara, donde ahí ya no le interesaba a Ledesma, porque ya, Pero- digamos, queda en otro paisaje. Digamos, Jujuy está dividida en zonas geográficas muy diferenciadas. La Quebrada es una cosa, la Puna es otra. El y ramal. Claro, y ramal donde jujeño. está el ingenio Ledesma es la zona El ramal Yungas, Claro, que es la parte más Yungas, la parte más húmeda. calurosa, Sí, húmeda. calurosa, sí. húmeda. Hagamos nuestro Selvática. reconocimiento a la Universidad de Buenos Aires y al antropólogo Ambrosetti por la reconstrucción del Tilcara. Del Pucará. Del Pucará. Del Pucará, exactamente. Que encima hizo una pirámide que es muy cuestionada por los arqueólogos y antropólogos. sí, también ahí. Un Bueno. italiano también. Y él decide, y él lo que sí notaba mi madre, que él los fines de semana no estaba en Tilcara, no estaba, y él se volvió a Ledesma, compró un terreno y empezó a construir así una piecita, después otra, y él le planteó a mi madre volver a Ledesma, porque él había quedado impactado con esta historia y quería continuar trabajando con el movimiento obrero y villero que ya estaban formados ahí. Y él llega a Ledesma con el gran disgusto de mi madre, ya conmigo en brazos, todo, y empieza a trabajar como asesor médico y con la parte. Él era muy buen profesional, mis padres eran muy buenos profesionales, médico él y ella, odontóloga y profesora de historia, y consiguen ellos tener un vínculo con el movimiento obrero y villero. Yo recuerdo que ellos los sábados siempre nos llevaban a los 4 a hacer las visitas a las villas y de la gente, llevaba medicamentos, mi mamá también para las muelas, todo. Y a nosotros nos gustaba ir a las villas, éramos hijos de un médico, y aparte, y él siempre nos decía, ¿no? Pero él lo pasaba tan bien, decía siempre: yo quiero que ustedes entiendan que ustedes van a tener las posibilidades de vivir una vida digna, ellos no. Es interesante para tener en cuenta lo siguiente, a ver, decime si estoy equivocado, porque a veces nos acusan de que somos muy sectarios, particularmente yo, y que siempre cantamos loas a los peronistas, y en este caso tu papá era un hombre que tuvo una militancia radical, ¿no es cierto? Él no tuvo una militancia radical, él era afiliado al radicalismo, más que nada, porque militar era otra cosa en Jujuy, era estar en el partido, y mi padre nunca iba a estar con los radicales de Jujuy porque eran bastante conservadores, entonces él era otra cosa él. Entonces él sí tenía una relación directa con el doctor Ilia, que estuvo en la casa nuestra cuando lo derrocan, estuvo ahí un tiempo con su secretario. Ah, no sabía. Sí, estuvo ahí, yo me acuerdo, clarito. Tuvo el doctor Balbín también, y el doctor Oñatibia, el doctor Pizarello de Tucumán, que eran defensores de presos políticos, o sea que había, y en Jujuy estaba el escribano Pizarro y otros más, que que tenían vínculos con él y que sabían el trabajo social que hacía él. Claro. No eran radicales moralistas. Pero no, para nada. No, pero Morales y los radicalismos tienen un gran respeto por la figura de mi padre. Yo ¿Sí? se lo escuché a ellos y bueno, no les queda otra. Aparte hay un prejuicio también acá en Buenos Aires sobre la figura de Morales, ¿eh? También existe esto. Aclaremos, porque entramos a mezclar cuestiones políticas. Está bien. Cuando uno va sobre el terreno ve que no son, No aclares más un, porque oscurece. no es un radical típico el caso de Morales tampoco. Y llega el 73 y él siempre había sido tentado a ser candidato a intendente, ya sea en dictaduras y en democracia. ¿Qué dimensión tenía San Martín, digamos, en aquel momento? Y yo lo que me acuerdo en ese tiempo era rodeado de villas de emergencia.
y un ¿Y en grupo, población? Y población ya no me acuerdo. No te acuerdas. Realmente no. No, para saber, no, digamos, no, el movimiento. Pero había polo- había mucha villas de emergencia y 1 kilómetro los palacetes de los Blaquier. Digo, ahí había algo que a mí nunca me cerró en la Esa- vida. El Nada. feudo. Esa contradicción, ¿no? Sí. Entre Villa y palacio. Porque las ganancias de ellos anuales son Exorbitante. absolutas. Claro. Digo, entonces no puede ser la historia es ahí, no puede ser cuando tiene que ser otra historia. Si les importara a los políticos y todo ahí, digo. No olvidemos otra Pensará. cosa, digamos, este tipo de explotación no lo inventaron estos No. hombres, ¿no? Porque No. ya venía. De hecho, Jujuy era una gran estancia de Patrón Costa, Patrón Costa. que incluso podría haber llegado a ser presidente Sí, de la casi. nación si no dan el golpe de Estado el 4 Jujuy de... Salta, sí. Que Sí. trajo otra consecuencia, digamos, Sí. también. Y lo que sí me acuerdo que mi padre entiende que con el Frejuli, Frente Justicialista de Liberación, con la figura del doctor Cámpora, él entiende que podía llevar adelante el sueño que tenía él, siendo intendente de la gente. Entonces se propone una terna por la legislatura, porque es así en Jujuy, de 3 candidatos, y obviamente es el más votado mi padre. Entonces el entonces gobernador Carlos Snopek del justicialismo lo designa intendente. Ujú. ¿En qué año fue esto? ¿En el 73? 73. 73. Bueno, Ujú. un año bastante complicado. Yo me acuerdo ¿no? que para mí, ¿no? Porque yo me acuerdo que el 73 fue para mí lo mejor que vi en mi vida. La gente feliz. Contenta. Yo era chico, pero tengo esos recuerdos siempre. Y que duraron poco, como siempre en este país. Sí, fue Ricardo, un no sé suspiro, por qué. un suspiro de la primavera, digamos. Lo que sí yo me acuerdo cuando él asume la intendencia, yo me había puesto, cuando salía de la escuela con un guardapolvo, con corbatita, peinó la gomina, que era todo un lujete allá, mi mamá del hospital, salía todo. Y queríamos entrar a la municipalidad y él sale de la casa con gran cantidad de gente que era en el momento obrero y villero. Lo llevan, lo acompañan, entran a la municipalidad y toda la gente asiste a su juramento y nosotros nos quedamos afuera. Yo ¿Qué edad tenía tu ofendido en el alma porque no habíamos podido entrar. Y mi padre se da vuelta y le hace un guiño a mi madre y me dice, yo después te voy a explicar por qué tu padre hizo eso. Me dice, no, yo no podía. Y él ¿qué edad tenía él? Sí, en esa época. Y 40 años, 39. Tipo joven. Sí. Muy joven. Sí. Muy joven. Pero alguien muy pasional contra las injusticias, ¿no? Ujú. Era una cosa que no toleraba las injusticias ahí en ese y ponía el cuerpo y ponía esa cosa, ¿no? Yo me acuerdo que gente amiga del radicalismo de él le decía, Luis, cuídate, mira, no hagas estas cosas, estás en Ledesma, no, le digo, pero él era... Sí, claro. A él lo que le había marcado mucho en la vida era siendo ya un recién recibido en Córdoba como médico cirujano, era en ese tiempo que se recibían, el golpe del 55, y él tuvo que salir con ambulancias a recoger muertos y heridos en Córdoba. Eso lo marcó a él A fuego. ese tema. Y son imágenes que... Yo no siempre se me borran acuerdo nunca de los eso, que testigos. lo que hacía él, ¿no? El comentario que hacía él, ¿no? Recordemos que el tabaco, la caña de azúcar, el algodón son, digamos, monocultivos, son economías de las más esclavistas que hubo desde cuándo, desde el siglo XVI, lo que pasó en Estados Unidos, en Brasil. Y aparte alquilás un obrero y alquilás su familia, digamos, una cosa... Sí, Ocurre terrible. el golpe de Estado, bueno, y en julio empieza a haber una serie de cortes de luz en la población del 20 al 27 de julio, a las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, y fueron 2 noches o 3 noches donde hubo detenciones y las 4 noches restantes de amedrentamiento a la población. Casualmente, a mí me toca estar en la plaza una de las noches de los apagones, Sí. junto con mis compañeros, cuando se cortan las luces, toda la gente corriendo a sus casas, y yo Ajá. corría y a una cuadra y media de mi casa, de la casa de mis padres, estaba mi mamá afuera gritándome, Ricardo, vení, justo se acerca un móvil de la empresa Ledesma, me alumbra en medio de la oscuridad. Yo vi cuando abrieron las puertas y era el logotipo de empresa Ledesma, un móvil con gente de civil, me alumbran con una linterna y me dicen documentos, entonces yo tenía la cédula de la provincia de la policía, Ujú. y me decía el personal civil que detenía gente, me decía, este es Aredes, este no.
Me acuerdo claro lo que dijo eso mi madre gritándome a media cuadra ahí que voy, venga. Y ahí fue, yo estuve casi 10 minutos ahí en ese operativo ahí aterrorizado, porque y aparte a la noche sentíamos por las avenidas gritos de la gente, decían no me lleven, no me lleven. El terror. Noche de terror, noche de terror. Por eso nosotros decimos los apagones del terror en Ledesma. Y los conmemoramos todos los años. A ver, representémonos esta situación, ¿no? Dictadura. La autoridad convertida en los verdugos. Una población que tiene solo una manera de entrar y de salir, porque no es que vos podés entrar y salir por donde vos querés, no estás en el conurbano que agarrás una calle y te vas corriendo. Ahí es muy fácil de controlar el acceso y la salida de esta población. Una empresa que es prácticamente la dueña de la población. Y en ese marco, además, de noche y te apagan la luz, ¿no? El grado de vulnerabilidad que se ponía a la población para someterla a este reino del terror, ¿no? Y sobre todo las listas que tenían ellos, que ya tenían las listas con su policía privada, que para eso cada integrante de la policía privada de Ledesma vivía en una cuadra de los barrios de Ledesma. Entonces ellos tenían como el trabajo de informar movimientos y cosas a sus superiores y de ahí hacer las listas. Claro. Eso es así la historia, así claramente es la historia. Qué típico ese manejo de tener su custodia y su policía privada como lo tenía la Forestal Quebracho, que eran, digamos, contratados por los mismos dueños y tenían la misma potestad prácticamente de represión que las fuerzas del Estado, ¿verdad? ¿O no, Javier? Sí, tenían, lo que pasa que, digamos, actuaban en forma conjunta. En este caso, lo peculiar y, digamos, lo que motivó una acusación directa contra Blaquier, que después vamos a ver qué es lo que pasó, fue la intervención de los propios furgonetas, inmóviles de la propia empresa en el secuestro de las personas. Ajá. Pero algo más grave, y que seguramente Ricardo nos va a contar, el directorio de la empresa participó directamente en la elaboración de las listas de lo que se tenía que chupar gendarmería, porque ahí no fue el ejército, ¿no? Fue gendarmería. Gendarmería, porque hay un escuadrón de gendarmería cerca de las instalaciones de la empresa Ledesma. ¿Quién es, perdón, que te interrumpa? ¿Eran delegados de los trabajadores a los que se chupaban? ¿Eran los que detenían eran, sí, casualmente eran obreros que habrían asistido a alguna asamblea del sindicato y que habían tomado la palabra y que cuestionaban la injusticia que había, entonces eran marcados por gente de la policía privada que había ahí. Ajá. Con sus legajos y todo, y ahí se elaboraban las listas y se daban a la Gendarmería Nacional para que haga el trabajo, ¿no? Pasan toda esta época, mi padre está 1 año preso, y ahí sí tengo que destacar la actitud que tuvo la dirigencia nacional de un Cívico Radical. Qué bien. Ellos pusieron los abogados para ¿Estamos que hablando del año 76? 76. Ellos pusieron los abogados porque mi madre tiene una entrevista con Alberto Lemos, el sobrino de Blaquier, que era administrador de empresa Ledesma en ese tiempo, y le dice, ¿por qué a Luis lo llevaron a una camioneta de empresa Ledesma? Dice, nosotros pusimos 40 móviles para el golpe de Estado y las noches los apagones, comisionamos a empleados nuestros. Y Aredes va a estar 8 años, 9 años preso porque hizo mucho daño a la empresa. Ellos tenían el cálculo de los años que iba a estar preso. Los abogados que pone Balbín y el doctor Ilia demuestran que las acusaciones que tenían a mi padre no eran ciertas, entonces lo liberan al año con un grupo de gente. Y esta es la decisión de él, porque todo el mundo le decía no vuelvas a Ledesma, no vuelvas a Ledesma. Él toma la decisión de volver a Ledesma porque ha salido sin documento. Cuando vuelve a Ledesma se corta las calles y muchísima gente lo recibe. Y él ahí decide tercera oportunidad para que le tengan más bronca todavía. Decide quedarse, y donde ahí también él conoce las figuras de las madres de detenidos desaparecidos. Cuando lo vienen a ver, porque la casa nuestra era llena de gente. Llena, ahí me acuerdo una vez cuando él era intendente,
fue a verlo a Agustín Tosco, por ejemplo, ¿no? Con un mira grupo de vos. gente, y se reía, y mi papá decía, le dieron un abrazo, y él decía, a vos te quería conocer, le decía, no, o sea, esas cosas así, ¿no? Y Coral, me acuerdo de Coral, que era uno bigotudo así, Sí, yo era muy sí. chiquito, pero me impresionaban los bigotes así. Partido ¿no? Socialista de los Trabajadores. Sí, que en aquel estuvo también en momento. casa, así comiendo con mi padre, porque lo querían conocer a este médico, que era conocido. Era un prócer, va. Era alguien distinto de su partido. ¿Hay un cálculo de la gente que ha sido secuestrada? Nosotros desaparecida? tenemos como en nuestros archivos, con denuncias firmadas Sí. y con habeas corpus, todos 32 detenidos desaparecidos en Tucumán, estudiantes universitarios, y en Ledesma. Ajá. Entonces todo eso lo reclamamos de Ledesma. La empresa Ledesma, en el video Sol de Noche de Aliberti, el jefe de Relaciones Públicas dice que él tenía 120 desaparecidos. Ujú. Sí. O sea que ahí hay una cosa que nosotros nunca llegamos a esa cantidad, pero ellos sí llegaron a tener esa Ajá. información. A ver, empecemos por rememorar algunas cuestiones muy interesantes y después, si quieren, hacemos una pequeña pausa, que serían las siguientes, muy, muy breve. Una de las cuestiones que le trajo ojeriza a tu papá por de parte de del apagón, aparte de la defensa que él hacía de los trabajadores por motivos sanitarios y porque se indignaba con la injusticia, fue que siendo intendente les quiso cobrar la tasa municipal de alumbrado, barrido y limpieza. Cuando él asume, le vienen a buscar para ser intendente, él le dice a la gente también del peronismo, que él no era peronista, pero sí él aceptaba, gustoso, en esa época, porque estaba el doctor Cámpora, porque estaba el Frejuli, porque había esperanzas, que él podía hacer lo que él siempre soñaba, tenía un plan de gobierno para el Libertador de San Martín. Y sobre todo, fundamentalmente, para los que más dinero tienen, deberían aportar a la municipalidad y no esperar la municipalidad del envío de fondos de la provincia y de la nación, estando en el lugar donde hay una empresa que es la más importante de Latinoamérica. Claro. Esa era justicia justa, digo, así era la cosa. Entonces él decide traer expertos de Córdoba para que estudien el caso de extender el ejido municipal a los lugares de las instalaciones de la empresa Ledesma. Entonces se aprueba todo eso con el Consejo Deliberante, y ahí Ledesma tuvo que pagar obligatoriamente por ley el primer mes de impuestos. Con ese mes de impuestos que pagó Ledesma, mi papá ocupa tierra de Ledesma y hace un barrio obrero completo. Con ese mes de impuestos. Bueno, ahí vemos por qué una persona se pone es puesta en la mira Mire el asado, ahí Bueno, hay que pagar, ¿viste? claro. ¿Qué querés que te diga? Voy a contar unas cositas y después, si quieren, hacemos una breve pausa. Lo primero, agradecerles a nuestros oyentes. Nos manda saludos Letu Rodríguez, Verónica Ortiz, Andrea Aquino, Soledad Huanca, que es de Jujuy. No se rían, estoy anotando en la mesa porque no encontré dónde anotar. Decís que hay video, digamos. Que no, Hay video, el con lo nivel cual de ha primitividad del quedado abogado, en mirá vos, evidencia, el ha nivel quedado de en primitividad. evidencia el nivel de improvisación. Bueno, les mandamos un saludo a todos, les agradecemos que nos estén escuchando. Quería señalar una cosita. Hace unos años tuve la suerte de estar, creo, si mal no recuerdo, en 2 oportunidades en la casa de Olga Aredes. Creo que, no sé si vos estabas, cuando en una oportunidad fui a presentar un libro mío, Manual Popular de Derechos Humanos, que se organizó una charla. Creo que vos no estabas en esa oportunidad, pero sí me dieron tu contacto. Una casa común de clase media, muy modesta, y una de las cosas que me contaron, todo esto que está contando Ricardo, y una de las cosas que me mostraron fue un artículo que escribió el señor Pedro Pablo Blaquier. Carlos Pedro Blaquier. Carlos Pedro Blaquier para el diario La Nación, en el año 76 o 77, en donde, y quizás esto se vincule con lo que está contando él, que intentó hacer, el intento igualitarista que intentó hacer el padre, que no era otra cosa que aplicar la justicia. El artículo se llama La envidia igualitaria. Sí.
sí, sí. Y es la tesis sostenida por este señor, que era un supuesto ideólogo de Videla, según la cual el socialismo, el comunismo, el peronismo, el cristianismo social, todos esos movimientos que de alguna manera propenden hacia la justicia social, por decirlo de alguna manera, en realidad representan la envidia del pobre hacia el esplendor, la belleza, la inteligencia de los ricos. Entonces, esta es la tesis que planteaba este señor y nos damos cuenta de por qué hizo lo que hizo, ¿no? Por el profundo desprecio que tenía hacia los pobres y porque él se creía perteneciente a una clase que estaba por encima de la ley. Antes de terminar, quería mencionar lo siguiente. Yo hoy dije que se había formado un grupo de apoyo. No recordaba el nombre. Fue un grupo intelectual. El grupo se llamó Ascuénaga. Grupo Ascuénaga. Sí. Fue creado después, cuando ya Perón llegó al gobierno, pero que se formó una mesa chica activa en preparar el golpe de Estado a nivel del apoyo empresarial, ya inmediatamente después de la muerte de Perón. Y uno de sus cabezas más notorias fue este señor Blaquier. No solamente Blaquier, bueno, el grupo Ascuénaga se reunía en un petit hotel perteneciente a Carlos Pedro Blaquier en la calle Ascuénaga y Arenales. ¿Quiénes se reunían? O sea, invitaba a todos los garcas a su casa, digamos. ¿Quiénes se reunían? Un empresario apellido García Belsunce, un empresario llamado Zorriguieta, qué apellidos, José Alfredo Martínez de Hoz y bueno, Carlos Pedro Blaquier, más otros empresarios que son los que financian el golpe de Estado. Que después le dan además el apoyo a la parte económica del golpe, que es la figura de Martínez de Hoz, ¿no? Y como diría Alejandro Horowitz, el brazo civil estratégico que utilizó los militares en algún sentido respecto de la barbarie. Y que después, los que pedimos 10.000 más, dijeron. Claro, y que después Videla dice... ellos querían que matara más todavía. Exactamente. Yo fui bastante bueno, según él. Pidieron 10.000 más. Sí. 10.000 más. En fin, vamos a una breve pausa y después reanudamos. Sí. Bueno, volvemos al aire. Estabas comentando algo muy interesante recién. Dos cositas que me parece que para ordenar, porque nos queda poco tiempo. Sí. Una es, ¿qué pasó? Primero, ¿qué pasó con tu papá? Porque lo secuestran una vez, lo liberan, él decide volver, y ahí ¿qué pasa? Decide volver y empieza a trabajar como asesor médico de empresa Ledesma, pero empieza a ser perseguido también y vigilado. Había autos y policías de civil las 24 horas del día en las esquinas de la casa. Quién entraba, quién salía, y él quería reunirse con la gente, contarles lo que había pasado. Esperan que estuviera solo. Nosotros viajamos a Tucumán con mi madre y él estaba solo y decide al otro día irse a trabajar como médico de nuevo a 15 kilómetros de Ledesma. Cuando sale de ese 13 de mayo del 77, viernes 13 de mayo del 77, lo secuestran en plena ruta. El auto aparece a los 5 meses abandonado en el Jardín Botánico acá en Buenos Aires y ninguna policía caminera del 77 registra el paso. ¿Se sabe cuál fue el destino de él después de que lo secuestran? Sí. ¿Qué es lo que pasó? El secuestro de él, hubo 2 secuestros más en Jujuy de Guillermo Tell, Máximo Tell, que era el delegado de Telefónicos, y de su secretaria Teresa Zarrica, y son llevados al campo de Guerrero, que fuera el último tramo de actividad del campo Guerrero en el 77. O sea, y ahí termina ahí se pierde el rastro. Y no se pierde el rastro. Hay un testimonio donde él lo ven muy 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 lastimado, con gangrenas, y muere sin ser atendido, él que salvaba vidas. ¿El campo Guerrero era un centro clandestino? Era una casa de ejercicios espirituales del obispo José Miguel Medina, que después fue escuela de policía de la provincia, y después lo llevan a campo de concentración. Y según la gente, los testigos, que es un gendarme que estaba ahí, porque la gendarmería hacía la seguridad de noche donde se torturaba,
están todos en una fosa común en la antigua cancha del campo de Guerrero. Bueno, ya vemos qué tipo de retiros espirituales hacía el obispo, ¿no? Vamos esa es la otra Esa pata es de la otra pata dictadura. de la la dictadura. que nos falta. Todos amamos al Papa Francisco, que ha de alguna manera devuelto a la Iglesia un lugar de Sí. honor, pero no podemos olvidar que hubo un sector importante de la Iglesia que fue cómplice directo de la dictadura, como fueron estos empresarios. Lo tomaron No, directamente como una interna para resolver y purificar la iglesia. No solo eso, sino que hasta han participado curas en sesiones de tortura. Sí, sí. El Bueno, miércoles 4 en la iglesia de Belgrano R va a surgir la ¿La ¿La qué? La baldosa de Ah, los muy padres bien, palotinos muy bien. Muy bien. recordándolo. Bien. Una cuestión, que es muy importante acá. Hemos hablado lo que pasaba en el ingenio, hemos hablado de por qué lo secuestran, y hay un hecho que pasó a la historia, digamos, porque esta historia del apagón de Ledesma se conoce por muchos motivos, pero muy importante ha sido el papel que jugó Olga Aredes Sí. en esta cuestión. Olga Aredes, que empieza a reclamar con la foto de Luis, reclamando por su aparición con vida. Contarnos en breves palabras cómo fue todo eso, porque fue muy duro en una población de esas características. ¿Cómo ella toma la decisión de llevar adelante esto? En el año 79, cuando llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Buenos Aires y al norte, a Tucumán, nos juntamos todos los familiares del noroeste argentino. La Comisión Interamericana estaba en el Hotel Versalles de la calle Cristóbal Molver al 400, San Miguel de Tucumán. Cuando entramos a dejar nuestra denuncia, los abogados de Centroamérica, estaba gente del empleados jerárquicos del ingenio Ledesma sacando fotos quienes entraban. Ahí. Entonces mi madre, la gente se sale horrorizada de Ledesma, dice: yo no presento denuncia. Mi madre agarra las denuncias de desaparición y presenta ella todo. Y ella empieza a marchar con las madres los jueves hasta que van muriendo las madres, y después muere la última madre, Sixta, y decide, le toca marchar sola el día jueves. Dice que se sentó en la plaza, lloró un rato largo y se puso el pañuelo y con la foto de los desaparecidos empezó a marchar sola. En ese momento pasaban unos turistas de Buenos Aires que visitaban el Parque Nacional Calilegua, se sorprenden en ver a esta mujer marchando sola, una plaza vacía, y sacan fotos y así me empiezan a mandar a Buenos Aires, a Página 12, a todo, y ahí empieza a tomar la imagen de ella marchando sola, ¿no? Pero las marchas siempre se hicieron con las madres y padres, hijos, hermanos, todo siempre, hasta que fueron diezmándose, quedándose sola, hasta que tuvo ella que salir sola, ¿no? Claro. Pero desde esa soledad, con el transcurso de los años, lo que fue una persona sola marchando en una plaza y que nadie, nadie se animaba, porque vamos a decir la verdad, no es que no hubiera solidaridad de la, El terror de del la poder, gente del pueblo, el era el terror del miedo poder. que le tenían porque todos trabajaban ahí. Yo he estado y he hablado con algún taxista y que me puse a preguntar en esa oportunidad, esas oportunidades que fui a que hice referencia antes, y los taxistas se ponían nerviosos porque le preguntaba sobre Ledesma en plena democracia, ¿no? Imagínense esta situación. Ahora bien, en ese marco, lo que fue una persona sola marchando durante mucho tiempo se convirtió en una de las, creo que algunas de las marchas han tenido hasta 20.000 participantes, Sí, sí. acompañando Sí, sí, sí. desde todo el país, ¿no? Todo el país, sí. Una sí. heroína. Y más cuando verdaderamente. ella muere casualmente por la contaminación ambiental de la empresa Ledesma, por el bagazo, mira. por el bagazo que está a la intemperie, que la gente aspira siempre, entonces se le produce un carcinoma en los pulmones. Ay, Dios mío. Ella muere así, es el destino que cierra esta historia. Y bueno, y para su despedida hubo más de 30.000 personas, ¿no? Wow. Ahí ¿Dora Weiss tuvo algún rol acompañando todo este proceso? siempre, desde cuando ella llegó al país, sí, pues ella estuvo en el exilio. Estuvo en exilio. Sí, claro. sí. Javier, Y contanos Javier, y me Perdón. parece que Carlos Aliberti, Eduardo Aliberti también tuvo con Página 12 como un impacto, digamos, de levantar Así el tema es. constantemente. Sí. Javier, contanos qué pasó con
el dueño de Ledesma con esta familia nefasta. Creo que para la lo historia. mejor sería que lo cuente Ricardo, que Bueno. está más al tanto. O sea, acá hubo una causa que fue muy difícil de llevar adelante, con problemas porque los testigos fueron amenazados, Sí, intimidados, bueno, todo lo que podemos Imagínense imaginar. el poder que tiene esta Fue familia, ¿no? procesado, pero después, ¿qué pasó? A ver, contanos el estado actual. El tema que nosotros, como ellos siempre se consideraron dueños de todo, no habían ocultado las pruebas y conseguimos las pruebas para entrar en el, Claro, en el juicio. el descuido que da la impunidad, Sí, ¿no? sí. Y nosotros no podíamos acusar cuando muere mi madre con mis hermanos, que tuvieron una gran protagonismo, también mis 3 hermanos, Sí. Olga, Adriana y Luis. En este tema decidimos que no se podía acusar a una empresa sin más nombres, al directorio de la Sí, empresa. correcto, Entonces lo ahí, correcto. ahí legalmente entonces decidimos ya poner nombre y apellido. Sí. Y ahí donde la causa sigue, conseguimos las pruebas y la Cámara de Casación de acá de Buenos Aires, amigos de Blaquier, deciden que Blaquier no tenía conocimiento para que utilizaban los móviles de la empresa Ledesma, por eso y se cierra la causa hasta el día de hoy. Hasta hoy. Y no se puede Con las reactivar pruebas de algún contundentes modo. que tenía. No es una Sí, causa hay de varios lesa. represores que están procesados, que han sido sometidos a la justicia, pero en el caso de Blaquier se bloqueó esa Sí. posibilidad a partir de esta decisión de la Cámara, ¿no? Pero, Javier, en casos de lesa humanidad, como en este caso, ¿no se puede rever esta...? Sí, todos son vías recursivas, pero en algún momento se agotan. Y acá, evidentemente, con el caso de Blaquier ha habido una fuerte intención de garantizar su impunidad, Sí. ¿no? O sea que este tipo está libre Está como libre, si de nada... culpa de cargo, no pasó nada, los mentirosos seguimos siendo nosotros, pero hay desaparecidos, hay muertos, torturados, todo. Mientras la gente que trabaja en el Ingenio Ledesma muere por enfermedades evitables, por las malas condiciones sanitarias, el señor Blaquier tiene en Punta del Este 7 yates, 7, a falta de uno tiene 7. Incluso los ha exhibido por alguna de estas revistas de fortuna, de Forbes. caretas y qué sé yo. Uno de los integrantes del directorio, antes, durante y después de la dictadura militar, se llamaba Federico Nicholson, que consigue Blaquier ponerlo como presidente de la UIA en el gobierno anterior, y era el que acompañaba a la presidenta Kirchner como representante del empresario argentino en los viajes al Mirá exterior. vos. Ese señor Federico Nicholson, que fue uno de los integrantes del directorio de empresa de Ledesma antes, durante y después de la dictadura militar. Y bueno, son las contradicciones, como el caso de Milani, otro Sí. represor que fue jefe del... Sí. Bueno, ya sabemos toda la historia. Pero bueno, lo importante es que hemos tenido, creo yo, un testimonio valiosísimo. Sería bueno quizás en el futuro que te des otra vuelta, Sí. Ricardo, para seguir hablando de este tema. Les queremos mandar saludos a nuestros oyentes, mencionar a Manuel Blanco, que nos manda saludos de Escobar, a Gabriel Carrizo, Mariana Mesa, Carlos Benítez, Soledad Huanca es de Jujuy, otra persona de allá, a Luis y Oscar Alfaro, que también les mandamos un gran saludo, son amigos míos, gente buenísima, y son estos muchachos que por ir a ayudar a los trabajadores, siendo ellos estudiantes, casi terminan muertos, pagaron sí. con décadas de exilio, ¿no? Noruega, décadas sí, de sí. exilio, y la verdad, bueno, para nosotros ha sido un gran placer. Yo voy a hacer una pequeña propaganda, porque si no... Si no, llevo yo para la Si gente no, de BBC, digamos. Me ha Solamente. mandado su santidad Francisco, me ha mandado una bendición apostólica. Pero para que se mira de acá, a Sí, ver. a ver, me ha mandado una bendición apostólica y una estampita que voy a poner en la cabecera de mi cama, en donde me agradece por el libro El Anticristo, Historia de una profecía jesuítica sudamericana, de Manuel Lacunza y Manuel Belgrano al Papa Francisco. Y bueno, el hombre no podía menos de enviarme una bendición, ya que hablo también de él. Una despedida. Se nos fue Domenico Lo Zurdo, junto sí. con Enzo Traverso, digamos, los historiadores italianos que han
ralentado, incorporado a la estructura, digamos, de la historia, que nada es casual. Texto en contexto, como decimos nosotros, Siempre. luces y sombras. Siempre. ¿no? Bueno, le agradezco mucho al Papa, que no sé si estará escuchando nuestro programa, pero bueno, le Uno agradezco. nunca sabe. Y me siento ambiciosos muy son. Bueno, lo felicitamos entonces al compañero Javier, que ha sido esto felicitado por el esto Papa. significará como una especie de indulto para poder ir a pecar libremente. ¿Cómo será? No. Bueno, nos despedimos entonces hasta el lunes que viene de 20 a 21 en Luces y Sombras de Nuestra Historia. Gracias por acompañarnos. Desde sus estudios ubicados en Avenida Callao 194, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite Radio Sónica. Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet, acreedora de los premios Éter 2008 y 2014 y declarada de interés cultural y social por la legislatura porteña. Una nueva hora comienza en Argentina. Son las 9 de la noche. ¿Necesitas asesoramiento jurídico? Estudio Lequi Galazo.